van perdiendo, suspenden proceso de preselección de candidatos a magistrados por un amparo constitucional. Primera, se han inventado 5 personas, han salido a oponerse a la convocatoria y como no llegaban al número y estaban desesperados y ya estaban hablando incluso de la ampliación de los mandatos y estas cosas, nada les vino mejor que esto para disimular su fracaso. Pero aparte de eso, el MAS fracasa en su nuevo intento de regular las redes sociales y sus contenidos. El señor parlamentario Juan José Huanca dijo que estratégicamente presentó una carta a la presidencia de la Cámara de Diputados para retirar el proyecto. Cuando la calle se mueve, se mueve. ¿Qué dijo Roberto Méndez, que tuvo hoy día la responsabilidad de dirigir aquí en Santa Cruz el plantón? La prensa de pie, nunca de rodillas. La prensa de pie, nunca de rodillas. Con censura no hay democracia. 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 Tenemos un paquete de leyes, la 280 que intenta criminalizar las protestas sociales. Tenemos también la 304, para que el pueblo lo entienda, intenta vigilar lo que nosotros escribimos en nuestras redes sociales. Y la 305, que es motivo de preocupación y de movilización por parte de nosotros, los periodistas. Es una ley que desconoce la vigencia plena de nuestra ley de imprenta. Ley de imprenta que es reconocida en el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, que desconoce el artículo 1 de nuestra Constitución, que dice que Bolivia se funda en el pluralismo jurídico. Quiere decir que reconoce la existencia de otras normas paralelas como la que tenemos nosotros en la ley de imprenta. ¿Y por qué defendemos nosotros la ley de imprenta? Porque con este artículo 305 se pretende llevar a los periodistas acusados de incitación al racismo y toda forma de discriminación a los tribunales ordinarios. Y ustedes saben, tenemos una justicia manejada políticamente y tememos que los fallos sean dictados desde el Palacio de Gobierno o desde algún poder político o económico. Por eso yo voy más allá con la defensa del Tribunal de Imprenta, porque el Tribunal de Imprenta es un tribunal de ciudadanos notables que a lo largo de su vida lograron hacer un buen nombre y recoger prestigio de la sociedad. Y son 40, 50 los miembros. Y entonces, cuando te llevan a un tribunal de imprenta, vos elegís unos cuantos y la persona que te denuncia elige otros tantos. Y entonces, entre todos ellos te escuchan y escuchan a la otra parte, al denunciante en este caso. ¿Cuál es la sentencia que dan? La sentencia es que si te equivocaste o si fuiste errado, tenés que pedir disculpas, hacer las aclaraciones públicas, si acaso no has causado daño. Y si causaste daño, te derivan a un tribunal ordinario. Y así debiera ser. ¿Sabes qué? No es que uno le tenga miedo al fiscal o que le tenga miedo al juez. Es simplemente que es un derecho ganado. Créanme que sin prensa libre, el país está en problemas.
Todos los países están en problemas. Nicaragua, Venezuela, Cuba, Rusia, están en problemas. Sin prensa libre no existís como ciudadano, porque nunca vas a poder saber lo que está ocurriendo y lo que es peor, nunca van a poder saber lo que te está haciendo el poder político. Entonces, va mucho más allá. Las palabras de Roberto son muy claras, pero creo que vale la pena tocar asuntitos pequeños como estos que hacen la cosa grande. Sigamos escuchando a Roberto. Por eso es que defendemos nuestra libertad de prensa y defendemos a nuestra ley de imprenta, porque la ley de imprenta, que la tenemos vigente, así como los tribunales de imprenta, están para juzgar y para procesar los casos de algún tipo de sanción que se pueda requerir cuando los periodistas ofenden o agravian a las personas. Son 40 ciudadanos notables que se nombran en las capitales y 20 ciudadanos notables en las provincias. Ellos son los jurados de imprenta que son capacitados para poder procesar a los periodistas cuando se trata de esos delitos contra el honor o la reputación. Hacer lo contrario es poder tener riesgo de ser condenados a penas de 3 a 7 años de cárcel que establece esta ley que nosotros llamamos... A mí me parece bien que Roberto también lo haya visto así. Creo que no hay argumento que se pueda oponer a esto. No por nada, cuando el país cumplió 100 años, los que estaban en función de gobierno decidieron que se reconozca la ley de imprenta el año 1925. Si dura desde tanto tiempo, por algo debe ser. Vamos a escuchar al doctor Alejandro Colanzi, dale. Doctor, hay preocupación por la libertad de expresión porque se ve coartada con estos paquetes de leyes que el gobierno pretende implementar o que por lo menos hasta ahora todavía están en análisis. ¿En qué queda la ley de imprenta en cuanto al tema de la libertad de expresión y protección a la labor periodística? Pero yo creo que tiene muchas aristas el tema. Primero, siempre debemos ubicarnos en lo que dice la Constitución. La Constitución del 2009 ratifica la libertad de prensa, hace la diferencia con la de expresión, porque el tema de prensa es corporativo, pero también le da la opción a la prensa a que se autocalifique, que es lo que las federaciones, las confederaciones no han hecho, ¿no? Tener a quienes pueden poner límites también a ese actuar, o que tengan un tribunal de ética al interior, ¿no? Eso configura la Constitución. Ese es un primer elemento. Estamos hablando de 2009. Y la ley de imprenta, que data del comienzo del siglo pasado, con una visión constitucional diferente a la que se da inicio en 1938, 37, 38, que es el inicio en Bolivia del constitucionalismo social. ¿Cuál es la diferencia entre la Constitución que cubre a la ley de imprenta? La Constitución, esa Constitución es una Constitución que reconoce derechos, que es muy liberal, es la concepción del siglo XIX, fundamentalmente, de reconocerle. Yo le reconozco el derecho a la vida, le reconozco.
La diferencia cualitativa de lo que se inicia en Bolivia en la década del 30 y que tiene su punto más alto, digamos, el 2009, es que caminamos en el constitucionalismo social, que significa que el aparataje del Estado no solo reconoce los derechos, sino garantiza los derechos. Como una primera conclusión es que es importante actualizar la ley de imprenta, adecuarla a la filosofía, concepción constitucional social del 2009. El tema es cuánto, a partir de ese constitucionalismo social, cuánto se ha deslegitimado a la Constitución. La ley, por ejemplo, de lucha contra el racismo, deslegitima la Constitución porque la contradice, la debilita. Que no debiera ser, porque para eso está el Tribunal Constitucional, que debiera decir es ilegítima, es contraria a la Constitución, y vaya y pase. Pero sabemos lo que pasa en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo entender esto? Cuando el presidente Luis Arce hace poco señalaba la libertad de expresión, el trabajo de la prensa está garantizado, dice, como usted lo manifiesta, de acuerdo a lo que establece la Constitución. Pero las garantías las debería dar el gobierno o simplemente debería cumplir la norma, cumplir las leyes, digamos. Fundamentalmente cumplir, porque el Ejecutivo, fíjense, el Ejecutivo no tiene que legislar, no legisla, supuestamente. Lo único que tiene que decir es, yo voy a cumplir la Constitución, le garantizo, ¿no? Le garantizo, ese es mi papel, garantizar. Mi papel es garantizar porque soy ejecutor, ejecutivo, viene de ejecutar lo que diga el Parlamento, lo que ratifique un tribunal constitucional o los tribunales, debe simplemente ejecutar, nada más, no tiene que decir yo garantizo, no, él no es garante de nada. El garante se llama Pacto Social, Constitución, Parlamento y Tribunal Constitucional, nadie más. O sea, los otros ejecutan, pero como en Bolivia estamos acostumbrados a las ensaladas, a ese chenco de cosas, digamos. El Poder Judicial habla de legislar, el Legislativo habla de ejecutar y el Ejecutivo habla de legislar. O sea, es una mezcla de todo. Desgraciadamente no da credibilidad. Por eso siempre decimos de que es un Estado fallido, criminógeno. La lógica administrativa, la lógica del Estado no es confundir, sino dar credibilidad. Para eso nos meten la mano al bolsillo, nos sacan dinero para pagar impuestos y para pagar a parlamentarios nacionales, locales o departamentales, a los ejecutivos, al Poder Judicial. O sea, para darnos seguridad, garantizarnos la seguridad, para que yo crea, no esté, a ver, esta norma dice esto, esta otra dice lo contrario. O sea, lo que tiene que darnos es seguridad, porque nos garantizan esa seguridad. No tienen por qué generarnos conflictos existenciales, menos conflictos jurídicos. Para eso hay un control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional, si funcionase, digamos, institucionalmente. Pero va por otro lado la realidad. Siempre hay que estar atento porque hay una premisa que siempre la decía cuando daba la cátedra de criminología. Donde hay un abusivo es porque alguien lo permite. El derecho al pataleo es un derecho constitucional. Y hay un dicho además muy, muy andino, guagua que no llora no mama, ¿no? Entonces yo creo que hay que no preocuparse, como decía el Principito, ocuparse, debatir, ver a los especialistas en derecho constitucional, en derecho comunicacional, qué contradicciones hay, socializarlo. Y obviamente la democracia es la calle, la democracia no es solo cada 5 años a votar o en el caso judicial más tiempo, no. Absolutamente de acuerdo con Alejandro. ¿Sabes cuál es el problema?
que como es un artículo de la Constitución, para debatirlo hay que debatirlo con ellos de mayoría y ellos no tienen espíritu democrático y esto puede ser gravísimo. Vámonos al corte. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora.